Ahora, entrevista en Hora Cero. 20 minutos de las 9 de la noche, seguimos en Hora Cero y vamos a hacer ahora nuestra primera entrevista agradeciendo, por supuesto, la participación a esta hora de la noche que no es fácil, y vamos a hablar con Fernando Sánchez, que es licenciado en Ciencias Políticas y es candidato a diputado nacional por la Ciudad de Buenos Aires por Juntos por el Cambio. Muy buenas noches, Sánchez, ¿cómo le va? ¿Qué tal? Buenas noches, ¿cómo estás? Bien, gracias por atendernos hasta ahora. No, por favor. Bueno, Fernando, lo primero que le quiero preguntar, ¿no? De un análisis después de la elección de las PASO, ¿no? Y que dentro del espacio al que pertenece, ¿cuáles serán los ejes nuevos de campaña con vistas al 14 de noviembre? A ver, mucho más análisis creo que no se puede hacer porque me parece que fue el resultado muy contundente en ese sentido, no solamente en la ciudad, en la provincia, sino en todo el país. Hay gobernadores del PJ que perdieron por 20 puntos, 15 puntos, y es más, creo que ni siquiera la vieron venir, ¿no? Es decir, la sociedad está muy agotada, está muy enojada y está con muchas dificultades. Y eso se hizo sentir en las urnas sin que se exprese verbalmente mucho. Yo te digo, nosotros, además de la campaña, siempre conversamos, siempre salimos, siempre hablamos, pero en la campaña aún la gente quería ser escuchada, quería escucharte, pero no te decían a quién iban a votar. Claro, y eso no fue esa certeza, una decisión transversal a lo largo, a lo ancho del país. Eso no lo vengo a decir yo, están los números puestos. Sí. Ahora, no creo que uno tenga que decir cosas nuevas porque vienen las generales. Es lo mismo, uno vuelve a ofrecerle a la sociedad. La primera es la comprensión de la situación que se vive. No estamos para fiestas, no estamos para chistes, no estamos para nada. Estamos para comprender la situación, estamos para aportar soluciones, estamos para poner freno a los abusos, y eso creo que es un mandato que nos da la sociedad con el voto en las primarias, y creo yo que se va a repetir en las generales. Pero de vuelta, hay que escuchar mucho y hay que acercar propuestas, hay que acercar salidas, y la salida es por lo que se dice, por lo que se suele decir, pero esta vez hay que tener conciencia de que tiene que ser realidad, no puede ser una frase hecha. Claro. Es la educación como revolución de las oportunidades, permanente, y es el mundo del trabajo. Bien. Ahora, apelando, Fernando, a su sinceridad, ¿ustedes esperaban un resultado como el que se dio en la elección? A nivel nacional, digo. Mirá, uno podía percibir cómo venía el humor social por la situación general, ¿no? Ninguno de nosotros es ajeno, digo, cualquiera que vive como vive el resto de los argentinos en términos generales, ¿no? Que toma el colectivo, que va al supermercado, que ve los precios, que mira las dificultades de un año y medio de encierro, etcétera, no puede más que percibir lo mismo que percibe cualquier argentino. Entonces, la inflación. Entonces, sabíamos que iba a venir una valoración y una evaluación de las dos cosas, de la situación económica y del manejo de la pandemia, de las dos cosas. Vos sabés que al principio de la campaña a mí me preguntaban qué creía yo que iba a ser el motivo principal por el cual los argentinos podíamos llegar a definir las elecciones, y yo decía, va a ser un voto de la evaluación de la responsabilidad de cada uno de los que les tocó gobernar la pandemia. Y yo creía que el presidente de la Nación y algunos otros, entre ellos el gobernador de la provincia, habían defraudado muy grande respecto de la pandemia. ¿Por qué? Porque el argentino, los argentinos, las argentinas, estábamos pagando un costo muy alto por hacer lo que teníamos que hacer para cuidarnos del virus. Ahora, los que gobernaban nos tenían que traer soluciones, entre ellas la vacuna y entre ellas la apertura gradual y responsable de las actividades no solo económicas, las culturales, las educativas, las de afectos, las de viaje, las de trabajo, etcétera. Y me parece a mí que al defraudar el presidente en ese sentido, no le quedó otra respuesta, no tuvo otra capacidad más que volver a proponernos el encierro, y el encierro eterno no es una salida. No, claro. Más después, digo, después de que se dio a conocer lo de la foto de Olivos también, ¿no? Ni hablar, es decir, todos pagamos de vuelta, todos pagamos un costo muy alto. Sí, claro. Pero la única condición es que el costo que haya que pagar sea
el mínimo necesario, porque Sí. necesitábamos volver a nuestra vida anterior, necesitamos volver a nuestra vida cotidiana, necesitamos volver a lo que nos permite vivir con dignidad. Con los cuidados que además necesarios, por supuesto. todo lo vamos a hacer en la misma. Claro, totalmente. Porque el doble estándar no tiene ningún sentido y es ofensivo. Mm. Yo creo que el resultado electoral es por la desesperación de la situación económico-social, por el encierro prolongado, casi Sí. eterno, y la tercera es porque se burlaron de los argentinos. Bien. Después de las PASO, después del resultado, ¿no?, que se dio a nivel país, como charlábamos recién, el gobierno nacional, bueno, realizó varios cambios en los ministerios y también al jefe de gabinete, nuevas viejas caras, ¿no? Nos puede ver Aníbal Fernández en el Ministerio de Seguridad, Juan Mansur, que había sido ministro de Salud, en fin, varios cambios y varias salidas. ¿Podemos hacer alguna reflexión de estos ingresos, de esta vuelta de uno parece un gabinete del 2008, 2007, pero estamos en el 2021? Sí, yo creo que se pueden hacer varias cosas. La primera es que el presidente no agendó nada del resultado electoral, porque lo que la sociedad le dijo es cambiá y acercame soluciones. Bien. Y cambió para peor, porque si no se dio cuenta el presidente que los funcionarios, Aníbal Fernández, Mansur, que designó, son los que ya votó en contra en el 2015. Uh-huh. Entonces, cuando la gente te está diciendo, además de acercarme soluciones para la economía, abrime la actividad cotidiana de los argentinos, es el otro gran reclamo es, dame certeza de seguridad, decime que en serio vas a pelear contra la criminalidad y el narcotráfico, contra la violencia, y lo pones a Aníbal Fernández, parece un chiste. Claro. Sí, entonces, ahora, no es que son nuevas caras, son las peores viejas caras. son viejas Las caras. peores viejas caras. Y si uno tiene que decir, el presidente hizo un giro a su gobierno, si el gobierno venía muy mal, el giro es peor. Uh-huh. Este cambio se está refiriendo a los cambios de nombres en el Gabinete Nacional. Exactamente, yo lo dije en un programa de televisión hace poco, las políticas eran malas, las personas, los funcionarios eran malos. Claro. Hoy las políticas son malas porque no hay plan, porque no hay propuesta de salida de parte del presidente, Uh-huh. de parte de la vicepresidenta Cristina Kirchner, de parte del gobernador Axel Kicillof, y encima te traen las peores personas. Es decir, ¿cuál es la perspectiva de eso? Entonces, frente a eso, yo creo que a la sociedad lo único que le queda es, te dije que cambies, cambiaste para peor, la reacción me imagino la que va a ser. Claro, hay que ver cómo se refleja esto el 14 de noviembre. También el gobierno nacional ahora, también post las PASO, ha lanzado una serie de medidas económicas y también respecto de la pandemia, ¿no? Porque ahí siento como algo extraño, digamos. Después de las PASO pareciera que hay como una apertura masiva y como parece un fin de la pandemia. ¿Suena más a algo electoral? ¿Cuál es su opinión respecto? Que los argentinos hace rato no somos tontos. Es, ¿para qué me tenías encerrado? ¿Para qué me tenías restringido? ¿Para qué me hacías padecer si después del domingo de las elecciones pensaste que todo cambió en términos sanitarios? No. O un mes antes tendrías que haber dicho, mirá, la cosa es así, uno tiene que ser responsable con el virus y con la pandemia. Ahora, creo yo que nos hicieron pagar un precio demasiado alto, mucho más alto de lo que deberíamos haber pagado. Y después, como perdieron las elecciones, dijeron, se terminó la cuestión de la valoración sanitaria, cosa que es muy mala también, Uh-huh. y entonces dijeron, abramos todos, no importa qué, porque necesitamos recuperar votos. Pero no era que eso era peligroso antes de las elecciones, ¿cómo no va a ser peligroso después de las elecciones? O la segunda cosa era, no era peligroso antes de las elecciones y no estaba jodiendo para nada. Claro, Entonces yo creo que la indignación es más grande, Uh-huh. porque de vuelta, no somos tontos, un domingo no cambian las cosas, ni sanitariamente, ni económicamente, ni socialmente, ni en términos de seguridad. Claro. Entonces, ojo con las reacciones de tomada de pelo de la sociedad, porque la sociedad reacciona y sabe usar el voto. Bien. Ahora vamos un poquito acá a la ciudad de Buenos Aires, Fernando, y hablar un poquito de la elección que hizo Milei, ¿no? ¿Crees que de acá a noviembre puede crecer la figura de Milei y sacarle de alguna manera los votos o algunos votos a Juntos por el Cambio? Mira, en realidad, qué pasa en la elección lo va a decidir la sociedad. Ahora yo te puedo decir qué
qué pasa con determinadas decisiones. Y por Ujú. supuesto cada uno es muy libre de votar a quien quiere, para eso vivimos en democracia. Bien. El equilibrio para poner un freno al abuso de poder y al abuso de las decisiones que suele llevar adelante el Frente para la Victoria, lo tenemos que hacer en las cámaras del Congreso con un número determinado. Ujú. La Cámara del Congreso tiene 257 diputados y hay que ganar la mayoría de esa Cámara. Y la mejor forma de hacerlo es con un bloque unificado muy grande, que le pueda decir al Frente para la Victoria, de acá no pasás. Porque cuando el Frente para la Victoria decide quedarse con la justicia, quedarse con tu libertad, quedarse con la plata de tus impuestos, decirte que tenés que comprar, decirte que tenés que estudiar, a dónde tenés que viajar, etcétera, etcétera, es decir, marcarte tu vida en vez de garantizarte libertades y oportunidades, la única manera de hacerlo es con un número determinado, en un bloque determinado en la Cámara de Diputados y en el Senado de la Nación. Entonces, cada uno vota al que quiere. Ahora, cuando se dispersa ese voto en las cámaras del Congreso y no se puede hacer frente al número que tiene el Frente de Todos, el Frente para la Victoria, Cristina Kirchner, Alberto Fernández, es un problema. Ujú. Nosotros, como Juntos por el Cambio, estamos muy cerca de tener ese poder que nos da la sociedad, que no es un cheque en blanco. Bien lo dijo María Eugenia Vidal. No, y es una responsabilidad, ¿no? Es una responsabilidad. Y esa responsabilidad hay que saber ejercerla. Y esa responsabilidad no se ejerce de a uno, de a dos, de a tres. Tenés que conseguir una masa crítica que se mantenga ordenada, uniforme, que pueda discutir matices, pero que no se mueva del mandato que te dio la sociedad. Y eso se llama un bloque grande de Juntos por el Cambio. Bien. Fernando, dos últimas y ya lo liberamos a las 9:30 pasadas de la noche. Preguntar, ¿qué rol va a tener la coalición cívica y especialmente, si podemos decirlo, Elisa Carrió en esta campaña de acá a noviembre? Mira, no sé, nosotros estamos haciendo campaña con todo. Uh-huh. Por supuesto ponemos el acento en lo que con la coalición cívica siempre creyó que era fundamental para poder tener oportunidades en este país. Sí. Y en ese sentido, digo, nosotros no abandonamos la lucha contra la corrupción. Bien. Más con el regreso de algunos personajes al gobierno. Sí. Pero eso es el síntoma de que en realidad pelear contra el narcotráfico y contra la corrupción no les importa nada en el gobierno nacional. Uh-huh. Digo, nosotros estamos decididos a pelear contra el crimen organizado como lo hicimos siempre, contra la corrupción como lo hicimos siempre, y recuperar una justicia creíble para nuestro país. Un país sin justicia no tiene destino, y nuestro país tiene que tener destino y por eso tiene que tener justicia. Ahora, y esas cosas las vamos a pelear, como siempre en el Congreso, siempre. Yo el otro día recordaba que a mí me tocó dar el último discurso cuando tuvimos que sacarle los fueros a Julio De Vido por actos de corrupción. Sí, cuando era el Para ministro, que un juez ministro de pueda Planificación. juzgarlo por actos de corrupción, y lo juzgó y lo condenó. Uh-huh. Entonces, ahí tenés las dos cosas. La primera es el acento que la coalición cívica le aporta a una coalición como Juntos por el Cambio, que muy mayoritariamente está convencido que esas peleas hay que dar, Sí. que no se pueden abandonar y que no hay que descuidarse, porque el Frente para la Victoria, cuando te descuidas, vuelve a lo mismo de siempre. Y la segunda cosa es los personajes sueltos no logran esas cosas. Los personajes sueltos no logran esas cosas. El trabajo en equipo se refiere, Sin duda. en este caso el coalición. Sin duda, un bloque que no se muevan los diputados y los senadores del lugar. De vuelta, el mandato que te da la sociedad es sagrado. Sí, el voto, claro. El voto es sagrado. Y Exactamente. hay que saber entender cuál es el mensaje que te da la sociedad y cuál es el mandato que te da la sociedad. Bueno, me parece Así que como ese le es dijeron al presidente, Sí. no te voy a apoyar porque no me gusta por dónde me estás llevando, porque no me das la alternativa, porque no me estás dando soluciones, porque no me estás dando salida y encima me juzgás con el dedo. Claro. ¿Se acuerdan? Cada 15 días estábamos todos escuchando a ver qué nos decía el presidente y nos Sí. acusaba cada uno de nosotros por lo que necesitábamos hacer. Bueno, lo mismo pasa con la oposición, pero en el sentido positivo. Nosotros tenemos un mandato. Ese mandato es proponer políticas de salida, mantener un bloque unificado fuerte, potente, que le haga frente al Frente para la Victoria, al Frente de Todos, para que le ponga límite. Bien. Es clarísimo, no votar cosas. Nosotros cuando presentamos nuestras propuestas, esto es lo último, Sí. presentamos propuestas concretas, pero la primera propuesta concreta es qué cosas no íbamos a votar. No votamos aumento de impuestos, no votamos reformas judiciales que impliquen impunidad Uh-huh. para funcionarios y para el crimen organizado, y después de ahí sí empezamos con la positiva, las leyes laborales,
las leyes de impuestos, las leyes educativas, las leyes institucionales, están todas escritas. Nosotros no verseamos, las escribimos y se las ofrecemos a la sociedad. Bien, y la última, Fernando, ¿por qué cree, digamos, la Argentina necesita reformas en muchos aspectos, ¿no? En muchos aspectos. Pero ¿por qué cree, incluso cuando Juntos por el Cambio, Cambiemos, estuvieron en el gobierno, no pudieron llevarse a cabo las reformas que necesita el país? Más allá de, porque siempre escuchamos y vemos como parches, ¿no? Y cada 4 años volvemos a empezar, pero todos estamos de acuerdo en que la Argentina necesita reformas de raíz, ¿no? ¿Por qué no se lograr un consenso con eso? Mira, la primera es los 4 años, porque lo mencionaste. En los 4 años nosotros gobernamos con minoría en la Cámara de Diputados y en la Cámara de Senadores. Entonces, la dificultad para llevar adelante las reformas que la Argentina necesita era mucho más grande que la oportunidad que tuvo Alberto Fernández con mayoría en ambas cámaras. Claro. Entonces, inclusive con esa dificultad nosotros firmamos pactos fiscales con los 24 gobernadores donde los impuestos iban a la baja, no al alza, a la baja, donde empezábamos a quitar las trabas burocráticas para que la gente que quiera producir tenga que producir con menos dificultades. Abrimos 170 mercados para productos de exportación de productos argentinos de todo el país hacia los mercados que más te pagan. Y decidimos que la educación era una cuestión prioritaria. Peleamos contra el narcotráfico. Ustedes se la deben acordar, tanto a María Eugenia Vidal en la provincia de Buenos Aires como a Patricia Bullrich en La Nación. Bueno, María Eugenia Vidal apenas asumió, tuvo el episodio de la fuga, ¿no? Exactamente. Todo un mensaje. Pero también tuvimos el episodio de la captura. Claro. Y también tuvimos el episodio de que las fuerzas de seguridad federales estaban al servicio de pelear contra el narcotráfico y el crimen organizado, la trata de personas, entre ellos. Sí. Entre ellos, entonces. Y la segunda cuestión, porque es importante tu pregunta, es ¿por qué no se hacen las reformas? Si nosotros obtuviésemos mayoría, haríamos las reformas que se necesitan. Son claras, las reformas tienen que ser las que no descuiden los derechos de los ciudadanos, pero que den libertad para que la economía y la sociedad argentina pueda progresar. A mí me gusta la Argentina que progrese. Yo pude, como cualquiera de nosotros, con estudio y con esfuerzo, lograr algo, pero necesitamos que los 45 millones de argentinos lo puedan hacer. Yo creo que el Frente para la Victoria está enamorado del eterno círculo de nos ilusionamos y fracasamos. Y la segunda cosa es, me parece que usan a los pobres y odian a la clase media, y así no se puede. Tal cual. Fernando Sánchez, le quiero agradecer muchísimo esta comunicación con Hora Cero. No, muchas gracias a vos. Muy amable, Fue Fernando Sánchez, licenciado en Ciencias Políticas y candidato a diputado nacional por la ciudad de Buenos Aires por el espacio Juntos por el Cambio. Y me voy a permitir, Gaby, te voy a